espejo nos tenemos que valer por dos cosas que ustedes ya conocen. Una es la identificación de la derecha o la izquierda, o ambas, o a veces puede estar ninguna, y eso no sería una imagen, digamos, correcta de leer. Y esta posibilidad puede estar indicando, a partir de la letra D, como en este caso, puede estar la letra R, si tiene otra nomenclatura, puede estar identificada la I con la izquierda o la L en otra nomenclatura también, pero siempre es importante que esté porque es lo que nos da la seguridad de que la imagen está en espejo, más allá de la anatomía que uno puede tenerla como guía. Esa identificación puede estar en el plano superior, o sea, en un vértice superior como acá, o puede estar en un vértice inferior, y está bien. Generalmente se pone donde mejor tenga visualización y no interfiera con lo que uno quiere leer en la imagen. Con respecto al rótulo, que lo van a ver seguro ustedes cuando reciban sus imágenes en su consultorio, es donde está todos los datos del paciente, el servicio donde se hizo la imagen, la fecha, el día, la hora, el número de documento. Son todos datos más bien legales que hacen a que se asegure de que la imagen que se está viendo es del paciente que se está leyendo. Con respecto a la región anatómica, estoy viendo, y el plano, estoy viendo una RX de abdomen frente en un plano coronal. El abdomen, así como todos los sectores anatómicos, también se evalúa con un par radiológico. La diferencia es que no vamos a tener un plano que esté formado por dos incidencias, como en el caso de la de frente y la de perfil. O sea, el par no está conformado por dos planos, sino que está conformado por el mismo plano, pero en dos posiciones diferentes del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el par radiológico de abdomen generalmente es la RX de abdomen frente, en posición acostado y en posición de pie. O sea, es la misma imagen en el mismo plano, pero con dos posiciones diferentes del paciente. Ese es el par radiológico que hace a la lectura y a la evaluación del sector anatómico del abdomen. ¿Que existe la placa de perfil de abdomen? Existe, pero no es solicitada como par radiológico, sino que se pide para determinadas patologías o por ahí en pacientes, como por ejemplo cuando están en la UTI, que no pueden pararse, que no pueden moverse, entonces se puede hacer una incidencia, digamos, de perfil para evaluar alguna otra cosa. ¿Sí? Pero recuerden que el par radiológico del abdomen es siempre el frente en posición acostado y en posición de pie. Se hace la comparación. Ahora vamos a ver por qué se pide uno, por qué se pide el otro, y cuándo se piden los dos y cuándo no es necesario. Bien. Como decíamos recién, una de esas incidencias del par es por el paciente en posición acostado o en decúbito supino. Hoy me preguntaba un compañero si se podía hacer boca abajo. Como poder hacer, si se puede hacer, pero los reparos anatómicos que yo necesito para ubicar a la imagen en ese receptor de imagen siempre requiere de que el paciente me posibilite a mí encontrar esos reparos fácilmente. Entonces, generalmente siempre se hace en decúbito supino, o sea, con el paciente boca arriba, y la incidencia, como ustedes la están viendo ahí, es anteroposterior. Entra por la parte ventral del paciente el rayo y sale por la parte dorsal, o sea, la parte posterior. Entonces, plano coronal, decúbito supino, incidencia anteroposterior. Bien, ahora, ¿para qué sirve una RX con el paciente acostado? Si yo quiero evaluar topografía abdominal, o sea, quiero evaluar que los órganos del abdomen de ese paciente estén en su lugar correspondiente, porque a veces quiero encontrar algo en un determinado lugar, necesito que esa topografía sea normal, o sea, que la ubicación de esos órganos estén normales. Entonces, cuando el paciente está acostado boca arriba, la evaluación principal es de la topografía abdominal normal del paciente. ¿Por qué? Porque lo que yo esté viendo y que me llame la atención va a estar en el lugar real donde me lo está demostrando la imagen. Otra cosa importante es empezar a entender que esto de las densidades radiológicas, que tal vez hasta acá medio como que siempre nos centrábamos en la radio opaca y en la radiolúcida,
En el abdomen es un sector que es muy rico en densidades grises. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de órganos y un montón de contenidos que hacen a esa imagen gris que por ahí no veníamos encontrándola tanto en los otros sectores. Entonces, les va a llamar la atención cuando vean el abdomen que predomina tanto la densidad radiopaca, que generalmente es toda la que yo veo en la estructura ósea, la densidad que forma parte del calcio que está en los huesos, la densidad radiolúcida, que la voy a ver representándome al aire, y la densidad gris, que generalmente la voy a ver en la sombra hepática, la voy a ver en las sombras renales, que a veces es difícil verlas porque están en el retroperitoneo, pero voy a ver una sombra. Voy a ver las líneas de los psoas ilíacos que generalmente están paralelos a la columna. Son todos segmentos o porciones del abdomen que tienen esa densidad gris que hasta ahora no la veíamos tan bien marcada. Ahora vamos a ir descubriendo un poco cómo es la cobertura y por qué es importante. Tenemos que entender que el abdomen está mayormente compuesto por vísceras huecas. Las vísceras huecas es todo lo que conforma el tubo digestivo. La imagen radiolúcida, como en este caso, que la veo tan marcada, tan predominante, es muy posible encontrarla porque estamos hablando precisamente de vísceras que tienen un espacio, vísceras que tienen la posibilidad de tener aire en su interior. Entonces tenemos que empezar a reconocer si ese aire es normal o es patológico. ¿Cuándo va a ser normal? Cuando esté adentro de la víscera. Y generalmente va a ir adaptándose o amoldándose a la forma de las vísceras. Después vamos a ir viendo cómo se ve el colon, cómo se ve la cámara gástrica, cómo se ve el intestino delgado, porque van adaptándose a esa forma. ¿Qué sería lo anormal? Que esa imagen radiolúcida esté ubicada por fuera de una víscera, ¿sí? Que esté girando libremente en el abdomen. Por eso es importante reconocer la topografía y reconocer que ese sector corresponde a la anatomía normal. Bien, ahora después vamos a seguir en eso y la semana que viene también con la parte patológica. Con respecto a la otra incidencia, que es la posición de pie, el paciente va a estar parado, como en el caso acá que está mostrando la imagen, y también la incidencia anteroposterior, ¿sí? Fíjense que un dato interesante es que cuando el paciente está en posición de pie, la topografía se pierde. ¿Por qué? Porque por la misma gravedad los órganos descienden. Entonces la posición que yo voy a estar viendo de los órganos no es la normal, sino una posición descendida por el mismo peso que hacen los órganos. Entonces, si yo quiero evaluar una ubicación real con una posición de pie, es imposible poder evaluarlo. Por eso es esto de tener el criterio de cuándo pedir el paciente con la posición acostada, cuándo de pie de acuerdo a lo que estoy buscando y cuándo es necesario sí hacer el parodiológico. ¿Qué otra cosa pasa? ¿Qué pasa con el aire, por ejemplo, en cualquier incidencia, no solamente del abdomen, cuando el paciente está en posición de pie? ¿A dónde va a ir? ¿A la parte más superior o a la parte más inferior de un órgano? ¿Qué les parece? Inferior. ¿Inferior? Superior. No, perdón, superior. Superior, claro, porque normalmente el aire tiende a ser mucho más liviano que cualquier otro tipo de contenido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago un paciente en posición de pie, todo ese aire que esté contenido dentro de las vísceras huecas siempre va a tender a irse al lugar más alto. Y fíjense que la parte más alta siempre va a ser el abdomen superior. Y van a empezar a aparecer unas famosas líneas que ustedes ya conocen porque la han visto en otras estructuras, como por ejemplo los senos maxilares cuando dieron mentonazo, que son líneas rectas. ¿Y qué les parece? ¿Se acuerdan a qué, digamos, uno las presumía esas líneas rectas? ¿O cómo las llamamos? ¿Algunos se acuerdan? Niveles hidroaéreos. Exactamente, los niveles hidroaéreos. Entonces, cuando yo veo imágenes lineales como esta, tan marcadas, ninguna anatomía es lineal, ¿sí? Y veo una imagen radiolúcida por encima y por debajo opacidad,
que no desconozco qué contenido tiene la opacidad, pero sí lo que sé con seguridad que esta opacidad no tiene aire. Entonces, este nivel hidroaéreo normalmente lo voy a encontrar siempre que el paciente esté en posición de pie. No voy a encontrar nunca un nivel hidroaéreo si el paciente se hizo en posición acostado en decúbito supino. Y paradójicamente a todo esto, fíjense que en el borde inferior de la imagen, el técnico que hizo la placa les puso de pie, que quiere decir que el paciente está en bipedestación al momento de hacerse la RX. En cuanto a lo que es la cobertura, que la vamos a ir viendo acá en el punto 9 que lo marqué acá, es importante que la cobertura siempre del abdomen me marque en el borde superior de la imagen 2 centímetros por encima de los hemidiafragmas, tanto el derecho como el del lado izquierdo. Y por el borde inferior de la imagen es importante que yo pueda ver la sínfisis del pubis y si es posible 1 centímetro por debajo también. Los laterales, a veces puedo llegar a ver el tejido celular subcutáneo y la piel si el paciente es delgado, como en este caso, que fíjense que tiene acá la piel, es muy poco el tejido adiposo que tiene. Pero si es un paciente que tal vez tiene más tejido, más voluminoso, a veces no logro ver toda la cobertura total. Pero ¿qué tienen los órganos abdominales? Que son centrales, o sea que es muy improbable que encuentre, digamos, al colon por fuera de la imagen. Generalmente todo lo que es estructura abdominal se va a centrar alrededor de la columna, más allá de que alrededor haya grasa. O sea, ¿qué voy con esto? Que la información que puedo perder es de grasa y no de órganos que no esté viendo. Entonces, sí es importante es que el borde superior siempre me demuestre los hemidiafragmas y sí es importante que en el borde inferior se vea la sínfisis del pubis porque en el hueco pelviano hay órganos importantes, ¿sí? Como por ejemplo en la vejiga, que a veces si hay alguna anomalía o si hay algún tipo de patología o por ejemplo de la ampolla rectal, están sobre esa zona y necesito visualizarla. Y en el caso de los hemidiafragmas, hay otra cosa que es interesante. Muchas veces esta placa en posición de pie se pide cuando hay sospecha de perforación, cuando pensamos que el paciente tiene una víscera perforada. Entonces, el aire se va a escapar de la víscera hueca y va a girar libremente en el abdomen. Si yo al paciente lo pongo en posición de pie y ese aire está girando libremente, ¿a dónde les parece hasta dónde puede llegar a llegar, digamos, como límite máximo? ¿Qué les parece? Siempre va a ir para arriba. Exactamente, siempre va a ir para arriba. Y tenemos que tener en cuenta que lo que separa al abdomen del tórax, que es el sector que está por encima, es el diafragma. Es como el techo del abdomen es el diafragma. Entonces, si yo de repente tengo una víscera perforada y ese aire está libre en el abdomen, ¿sí? Y no sé ni por dónde está, cuando el paciente lo ponga en posición de pie, va a ascender al sector más alto, que en este caso va a ser el hemidiafragma, y se va a ubicar por debajo del hemidiafragma. Entonces, ¿dónde se va a ubicar generalmente ese aire cuando esté libre? Entre el hemidiafragma y el hígado, y voy a ver líneas, por ejemplo, que acá no las veo porque esta imagen no es patológica, o la voy a ver por debajo del hemidiafragma derecho, perdón, izquierdo, entre la cámara gástrica y el hemidiafragma. Entonces, es importante que en la placa de pie se vea siempre el hemidiafragma, porque si estoy sospechando de una víscera perforada, siempre ese aire que esté circulando libre en el abdomen se va a ir a ubicar por debajo del hemidiafragma. Y es un lugar donde anatómicamente sabemos que no debería haber porque las vísceras abdominales topográficamente están por debajo, bastante más abajo del sector donde nos estaría marcando en ese caso. Igualmente esto lo vamos a ir viendo con imágenes después, pero bueno, esta es la justificación de que por qué se tiene que ver los hemidiafragmas, sobre todo cuando el paciente está en posición de pie y busco víscera perforada.
Bien, hablamos de la penetración, digamos de la imagen, de la presencia de estas densidades radiológicas que son importantes, de poder visualizar y distinguir las tres. Hablamos de la cobertura. Cuando hablamos de rotación, no vamos a decir que una placa tiene buena o mala rotación, sino que vamos a decir que una placa está rotada o no está rotada. Si no está rotada, implica que tiene una buena posición, que el paciente está bien de frente, que está respetando ese plano coronal, la columna tiene que estar centrada en la mitad de la placa, no tiene que haber ningún tipo de superposición de arcos costales, porque sé que el paciente está bien de frente. Entonces, si hay ausencia de rotación, significa que el paciente está respetando bien el plano frente coronal. Si no estuviese respetando, ahí sí voy a decir que la placa tiene una rotación o que tiene una superposición, como por ejemplo de los arcos costales. Otra de las cosas que pasa, sobre todo cuando el paciente está en posición de pie, que a veces puede tener una leve actitud escoliótica, como por ejemplo en este caso, fíjense que la columna tiene una leve actitud escoliótica hacia el lado izquierdo, que tal vez el paciente desconoce que tiene esa actitud hasta que se hace la placa y sale este hallazgo radiológico. Si prestamos atención, fíjense que las crestas ilíacas, la derecha es más alta que la izquierda. Tal vez este paciente tiene un miembro inferior más corto que el otro y no lo sabe, y lo descubre ahora cuando se hace la placa, pero no es signo, digamos, de rotación, que la placa esté rotada, sino que simplemente tiene una inclinación que es diferente por una imagen antálgica en este caso, porque el paciente tiene eh, este acortamiento o esta leve actitud escoliótica. Bien, cuando hablamos de hallazgos en partes blandas, generalmente las partes blandas son el tejido celular subcutáneo, que a veces lo alcanzo a ver como acá, a veces no lo veo. Fíjense que veo inclusive acá parte de lo que sería la zona del glúteo, ¿sí? Lo que sería la parte de los muslos, también veo algo de partes blandas. A veces puedo ver las sombras mamarias, ¿sí? Pueden ser que estén hacia la parte anterior o a veces hacia la parte lateral. Todas esas son partes blandas que hacen a lo que es adyacente a el abdomen que estoy evaluando. Cuando me refiero a los elementos óseos, es describir los elementos óseos que están presentes en la imagen. Si yo digo columna vertebral, como en este caso, tengo que decir qué sector de la columna vertebral estoy observando, porque la columna arranca desde la primera vértebra cervical hasta el coxis. Entonces tengo que distinguir cuál de esos segmentos es el que estoy observando. En este caso veo toda la columna lumbar, veo parte del sacro, no lo distingo totalmente porque tengo contenido acá superpuesto, y veo las últimas dorsales. ¿Cuál es la última dorsal? Recuerden que es la última vértebra que articula con un arco costal. Esa es la de 12. Entonces, si quisiera contarla, estaría perfecto, pero con que diga que veo las últimas dorsales es suficiente. Columna lombar total y parte del sacro, que es lo que estoy observando en la imagen. También veo los últimos arcos costales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, todo lo que es la estructura de la pelvis, ósea, completa, y solamente veo el tercio proximal del fémur, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando hablo de elementos óseos, voy a decir cuáles son los elementos que estoy observando en la imagen que tengo, digamos, en la lectura. Cuando hablo de aire, recuerden lo que vengo diciendo desde que empezamos. El aire está contenido siempre dentro de vísceras que son huecas. Vamos a encontrarlas siempre en todo lo que es el tubo digestivo, cámara gástrica, intestino delgado, intestino grueso. Después vamos a ir viendo cómo se ven en cada uno. Fíjense que todas estas imágenes, ¿sí?, radiolúcidas corresponden, están en formas redondeadas algunas, ¿sí?, todas distribuidas dentro de un abdomen que están contenidas dentro de ese tubo digestivo. Y veo también aire en las bases pulmonares porque también sabemos que el pulmón, ambos pulmones en este caso, tienen un contenido de aire en su interior.
Cuando hablamos de líquido, tenemos que pensar en el líquido que podemos llegar a encontrar en órganos que tienen esa posibilidad. Dentro del abdomen, ¿en qué órgano les parece que pueden llegar a encontrar líquido? ¿En el vaso? En la vejiga. En la vejiga, exactamente. Por eso es importante que la vejiga se vea esta sínfisis del pubis, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? El líquido no se ve radiolúcido, el líquido generalmente se ve con una densidad gris. Por lo tanto, si yo en una acreditación mañana tengo una imagen redondeada acá radiolúcida, no voy a decir bajo ningún concepto que esa imagen radiolúcida corresponde a la vejiga, porque si la vejiga tiene aire en su interior, evidentemente está perforada y el paciente capaz que ni nos esperó a que le pudiésemos hacer la placa, se nos quedó ahí en la sala de rayos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando describamos anatomía abdominal a través de las densidades radiológicas, tiene que tener una conexión esa densidad radiológica con el órgano que estoy describiendo. Vuelvo a repetir, aire siempre en las vísceras huecas porque es normal que lo encontremos. Ahora, el líquido en la vejiga, sí, aire en vejiga no hay, si hay es patológico. Entonces, tratemos siempre de conectar esa imagen, esa densidad radiológica, con el contenido que habitualmente debería tener el órgano. Lo mismo va a pasar con las sombras. Nosotros hablamos de sombra hepática porque no lo vemos al hígado propiamente dicho. El hipocondrio derecho, ver esta sombra, esta punta hepática que yo veo acá, todo esto es el hígado, ¿sí? Que no haya presencia de imagen radiolúcida es normal porque el hígado no es un órgano hueco. Como también me va a pasar cuando vea a las sombras renales, que no siempre es fácil visualizarla. ¿Por qué? Porque son retroperitoneales y por delante tengo todo este contenido de aire que a veces se me superpone y obviamente no me deja verlos. Pero nunca voy a encontrar tampoco aire adentro de los riñones porque no son vísceras huecas. Cuando hablamos de sombra hepática y sombras renales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a veces podemos llegar a encontrar hallazgos como por ejemplo de algún antecedente quirúrgico o a veces por ahí de hallazgos que el paciente desconocía que tenía hasta que se hizo la placa. ¿Cuál es un hallazgo quirúrgico posible? Cuando el paciente está operado de vesícula, y vamos a ver después en imágenes también la semana que viene cómo se ven, unos pequeños clips, ¿sí? Que son los que tiene generalmente el paciente que se hizo una colecistectomía previa, y la particularidad que tiene todo ese material, los clips, o igual que los implantes, es que generalmente tienen densidad metálica y vamos a verlas con la misma forma o la misma fuerza radiológica que vemos, por ejemplo, en las letras acá que son bien marcadas. Ese es un hallazgo que tal vez el paciente ni sabe que tiene los clips, sabe que se operó una vez de vesícula y no sabe ni cómo le quedó el hígado. Y nosotros nos llama la atención porque los vemos. En las sombras renales a veces es común encontrar calcificaciones, lo que conocemos como las litiasis, que tienen la particularidad de que son cálcicas. Entonces vamos a ver imágenes que tal vez están posicionadas sobre las sombras renales. Recuerden que las sombras renales se ubican por debajo de la última dorsal. El polo superior de ambos riñones generalmente está por debajo del último arco costal y de ahí hacia abajo. Siempre el derecho es más bajo que el izquierdo, por una razón obvia, la presencia del hígado. Y vamos a ver también cómo a veces esas sombras se visualizan, se pueden seguir sus contornos, y a veces hay algunas que presentan alguna densidad más opaca y puede ser una litiasis que esté ahí sobre el seno renal. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Profe, en una placa que sea normal, ¿no? Tanto la sombra hepática como las renales, donde yo no voy a encontrar ningún tipo de alteración. En este caso pongo solamente en esos dos puntos que no se visualiza ningún tipo de alteración o tengo que describir algo. Exactamente, exactamente. Podés, por ejemplo, yo veo que a veces ponen en las acreditaciones sin particularidades, ¿sí? O sin imágenes patológicas,
Y a veces por ahí podemos decir directamente que veo una sombra renal, como decía recién, sin particularidades, porque en la imagen la veo sin particularidades. Tal vez que sea Perfecto. normal o patológica, no sé, porque tal vez necesitaría pedirle algo específicamente, pero en la imagen que estás leyendo, vos no le ves nada que te llame la atención. Por eso está bueno ponerle eso de sin particularidades, que me parece un dato interesante. Bueno, gracias, profe. Perfecto. Y a veces te puede pasar que en el caso de las sombras renales, algunas las puedas ver y otras no, porque por ahí una tiene más definición porque no tiene superposición y la otra tiene un brollo arriba de aire con todas las asas que están y te lo superpone. Bien, bueno. Acá estamos viendo otra imagen. Vamos a centrarnos en la segunda, así no nos demoramos con la primera, que tal vez después le vamos a hacer referencia. Fíjense que esta imagen tiene una buena cobertura. Tenemos un borde superior que está por encima de los semidiafragmas. Puedo verlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Puedo ver las densidades. Fíjense que tengo la densidad radiopaca de todo lo que es la estructura ósea. El borde inferior tal vez podría estar un poquito más acotado y haber ganado este centímetro que puse de más, haberlo ganado acá arriba. Pero bueno, tampoco somos tan perfectos los técnicos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, y tiene en definitiva una buena presentación, una buena cobertura, buenas densidades radiológicas y veo, ¿sí? Aire por debajo del hemidiafragma, en este caso izquierdo. Ya hicieron tórax ustedes en la acreditación anterior. ¿A qué les parece que está correspondiendo este aire? ¿A dónde está? En la cámara gástrica, En la cámara con gástrica. bucodenum. ¿Y qué particularidad tiene esa forma de aire? ¿Nivelito aéreo? ¿Se refiere a eso? Exactamente. ¿Es redonda o tiene una base lineal? Tiene una base lineal, por lo Tiene que una veo. base lineal, exactamente, como dice la compañera, fíjense que tiene una base lineal, es recta, y por encima tiene la imagen redondeada del aire, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que dijo la compañera, ¿qué les parece que la placa está de pie o acostada más allá de que tienen la puesta ahí en la imagen, ¿no? Está en bipedestación. Está en bipedestación, y si ustedes miran el borde inferior de la imagen, ¿sí? El técnico que hizo la placa muy buenamente puso que hizo la RX de pie, o sea que el paciente está parado. Fíjense lo importante que es reconocer, primeramente, que esto es normal encontrarlo porque tenemos una víscera hueca importante que es la cámara gástrica. Y ese otro dato de esa imagen lineal ya a mí me está ayudando a saber inclusive hasta qué posición se hizo el paciente cuando estaban de pie. Fíjense lo que pasa con la punta hepática, que es lo que habíamos dicho hoy. El hígado tiene una forma triangular. Cuando el paciente se pone de pie, los órganos se alargan y fíjense, acá tengo la punta hepática de todo el hígado. Todo esto es el hígado, ¿sí? Fíjense que está la punta hepática ya a 1 centímetro o 2 casi de tocar la cresta del hígado. Eso solamente se logra cuando el paciente se puso de pie y el órgano se estira por la misma gravedad. Ese es un dato también que hace que a veces nos llama la atención cómo aumenta de tamaño, sobre todo el hígado. Y todas estas imágenes que yo observo acá, imágenes radiolúcidas que están todas redondeadas en forma a veces de burbujas, corresponden al aire que está dentro de ese abdomen. A su vez les va a llamar la atención esta imagen que los libros a veces dicen imagen moteada, ¿sí? Nosotros radiológicamente decimos que es una imagen sucia, y paradójicamente esto corresponde a todo lo que es la presencia de materia fecal dentro del intestino. Recuerden que el intestino no solamente va a tener aire, sino que también tiene presencia de materia fecal. Entonces, estas imágenes moteadas, como pasa en esta otra, que está acá también, ¿sí? Todo eso corresponde a la presencia de materia fecal. Recuerden siempre que el intestino delgado es central y todo lo que está en la periferia es el marco colónico. Entonces también esa topografía nos va a ayudar después a distinguir si el aire está contenido dentro del
el intestino delgado o está dentro del intestino grueso. Vamos a ir descubriendo esas cositas de a poco, digamos. También en pacientes, fíjense que si prestamos atención y me siguen, todo esto que está acá, que se ve todo como un reborde, así redondito, ¿sí? Que se ve, eso es parte de la sombra hepática del lado izquierdo del paciente. Polo superior, recuerden que acá tenemos la D12, es la última vértebra flotante, por lo tanto el polo superior debe estar por acá arriba. Digo debe estar porque no lo alcanzo a ver, pero sí puedo ver este reborde acá, en forma redondeada, en forma de bichuela, que seguramente es el polo inferior del riñón izquierdo. En este lado no lo alcanzo a ver porque tengo justo el aire superpuesto, pero sí veo acá un borde lineal, que sería el lateral externo del riñón derecho en este caso. Perdón, Otra, profe, me ¿sí? perdí. ¿Qué era del lado izquierdo? ¿Qué era ese borde redondeado Este que... borde, el Sí. riñón, la sombra hepática, la Ah, sombra renal, ahí, fíjense que ah, hablamos siempre de sombra y no de riñón, solamente la sombra. perfecto, gracias, profe. Por favor, y estas imágenes lineales que ven acá, como esta o como esto, son la aponeurosis de todo lo que es la parte muscular, que este paciente, si ustedes se observan, fíjense que tiene la costilla y a 1 centímetro tiene la piel. Es envidiable, por lo menos yo que tenga nada de grasa ahí. Así que fíjense que es muy delgado y por lo tanto estas imágenes así, tan marcadas, hacen a todo lo que es la pared abdominal del paciente y por eso también es importante esto de poder reconocer las estructuras de acuerdo a las densidades presentes. Otro dato interesante es que a través de la estructura ósea nosotros podemos distinguir si el paciente es pediátrico o es adulto. Recuerden que no hablamos de edades, sino que directamente los separamos en los dos grupos, pediátrico o adulto. Y hay algo interesante, es que tenemos la posibilidad de ver una estructura de hueso largo, como el caso de la cabeza femoral. Fíjense, vamos a centrarnos en esta pelvis. Vemos una pelvis que está bien consolidada. Hay una buena fusión de los huesos que forman parte de todo el hueso ilíaco, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. La articulación coxofemoral está bien consolidada, tanto en un lado, ya sea el derecho como el izquierdo. Veo una cabeza femoral bien marcada, con un cuello también marcado, ¿sí? Por lo tanto, esto es un paciente que es adulto, porque ya tengo una conformación ósea existente. En cambio, si yo comparo a esa pelvis con esta, fíjense que la imagen es totalmente diferente. Tengo una pelvis donde todavía no tengo función de los huesos que forman parte, están totalmente separados. Tengo ausencia de lo que es la articulación coxofemoral, no existe todavía, ¿sí? No tengo cabeza femoral, tampoco tengo cuello femoral, ni de este lado izquierdo ni del lado derecho. Por lo tanto, esta pelvis corresponde a la de un paciente pediátrico, a la de un paciente que todavía está en desarrollo óseo, toda su estructura de la pelvis. Entonces, este es un paciente pediátrico, esto es un paciente adulto. Es un dato importante que nosotros podemos distinguir también para saber qué tipo de paciente estamos leyendo en función de la imagen. Más allá de que hay otros datos, como por ejemplo la columna, fíjense que tiene los cuerpos vertebrales todavía no tienen una altura demasiado desarrollada. Si comparan estas con respecto a esto, fíjense que los cuerpos vertebrales no tienen todavía ese desarrollo. Las costillas tampoco, son mucho más finas, son mucho más transparentes, decimos, porque no tienen demasiada estructura cálcica. Entonces, de esa manera podemos reconocer qué tipo de paciente estamos observando. Pero siempre, siempre centren la atención en el desarrollo principalmente del fémur y de la pelvis en este caso, que es el que mejor datos les va a poder proporcionar. Chicos, creo que se me va a cortar. Si tienen alguna pregunta, la anotan.
La semana que viene vamos a seguir con los últimos 2 puntos de esta lista de cotejo, vamos a ir viendo imágenes con los posibles hallazgos para que ustedes puedan después al final de toda esta lectura poder distinguir si la imagen que están observando es normal o patológica simplemente a través de los signos de los hallazgos que vayan encontrando. Les Pregunto vuelvo a antes que se repetir, corte. ¿cómo, Eh, Raúl? Pregunto antes que se corte. Si se corta ya no nos volvemos a conectar. Exactamente, ya si se corta nos vemos la semana que viene. De acuerdo, muy Muy amable. bien. Muchas Bueno, gracias. por favor. Así que bueno, les agradezco que se hayan conectado todos en horario y bueno, espero que hayan tenido una buena clase y si se corta nos vemos la semana que viene por el mismo canal. Ha sido muy clara. Por favor, nos Que vemos, lo que pase sigan lindo. bien. Chau.